Mire, Dios hizo las emociones. Nuestro Dios es un Dios lleno de emociones. Lo vemos a Él contento, admirado, asombrado. También lo vemos triste, enojado. Ese es nuestro Dios. Y nuestro Dios hizo las emociones, ¿para qué? Para cuidarnos, para protegernos, para disfrutar la vida. ¿Cuántos de nosotros alguna vez cuando éramos pequeños no nos quemamos? No sé, metieron los dedos en el interruptor. No sé, alguna cosa que hicimos, no lo volvemos a hacer. Porque ya aprendimos, ¿no es cierto? Nos dolió, ya agarramos miedo, no lo volvemos a hacer. Y el Señor puso las emociones ahí para cuidarnos, para protegernos. Pero el problema es cuando las emociones están fuera de control. Ese es el problema. Y como hablábamos en la primera semana, incluso los frutos del Espíritu Santo tienen que ver mucho con las emociones. No todos, ¿no? Pero amor, paciencia, dominio propio. Son frutos del Espíritu Santo que lógicamente tienen bastante, como digo, que ver con nuestras emociones. Así que es importante para nosotros como cristianos y más ahora que empezamos un año, el poder hablar de las emociones. Y la semana pasada Antoine nos traía una palabra en donde nos mostraba a José. Cómo José, Dios le trajo su pasado. ¿Para qué? Para que lo sanara. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha pasado, no? Nos ha ocurrido que tú dices, ok, ya pasó, no ocurre nada, no pasa nada, y de repente el pasado te toca la puerta y te dice, aquí estoy, sana. Tenemos que sanar nuestro pasado. Dios quiere que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Pero si no hemos sanado nuestras emociones, podemos ser cristianos con 20, 30, 40 años, pero espiritualmente y emocionalmente ser bebés. Por eso Dios quiere, y por eso pusimos como iglesia esta serie de nuestras emociones, su verdad, y le pusimos el tema de emojis, aunque como les habíamos dicho, la palabra emoji no tiene nada que ver con emociones, pero nosotros la agarramos de las emociones. Y a mí me gusta mucho, la verdad, usar muchos emojis. Yo sé que alguna gente dice, pero es que cuando pones emojis pierde seriedad. Bueno, qué pena. Y me gusta mucho usar la florcita. ¡Ping! Yo mando mensajes. Es como un cariñito, ¿no es cierto? Pero también, además de la florcita, suelo usar el monito con la cara tapada. Porque se me salen ir cosas que no quería más decir. Ay, no, es que ¿cómo se llama? Mi corrector es bien acomedido así. Entonces yo estoy escribiendo una cosa y él manda otra cosa. Me acuerdo que un día con Carmita, ¿te acuerdas, Carmita? Yo tenía que ir a visitar a su casa, entonces yo le digo, Carmita, voy a tu casa, hot, se fue. H-O-T. No, yo empiezo a escribir y le va a poner hoy. Y en lugar de poner hoy, otra vez se va hot. Así que le mandé la carita del monito y le digo, ay no, Carmita, le mandé un mensaje de audio, ya voy para tu casa, hoy voy a tu casa. Y de paso que estamos hablando de los emojis, ¿qué le parece si también nos acompaña en las redes sociales? Mira, yo sé que a veces suena como un cliché de YouTube, ¿no? Síguenos para más consejos. No. Pero hemos visto en verdad que muchos de los que están aquí llegaron a nuestra iglesia, ¿por qué? Por YouTube, por Facebook. Creemos firmemente que el día de hoy el Señor está usando las redes sociales como evangelismo. Y como siempre decimos en la viña, todo nosotros lo agarramos y lo ponemos al servicio del Señor. ¿Qué es malo? Bueno, ahora lo santificamos nosotros. ¿Sí? Nosotros vamos ahora a hablar de Jesús. Y lógicamente como iglesia yo le animo, pónganos un like, ponga una manito arriba. Amor, comprensión y ternura, se diría en mi país. Y mándenos y por favor apoyen también porque en verdad es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo esto de las redes sociales. No quiero que ustedes pasen en eso, pero es un arduo trabajo. Y como les decía, pues vamos a hablar entonces hoy de nuestras emociones y la verdad que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y lo que yo quiero hablar el día de hoy es esa verdad que a veces ¿sabe por qué no sanamos las emociones? Porque nos negamos a hablar de ellas. Y yo voy a hablar hoy de la negación. Como yo le decía en la primera predicación, a veces por diferentes razones, incluso a veces por género, los hombres no lloran. Los hombres no tienen que decir sus emociones. Y a veces nos quedamos con esa negación y la negación lo único que hace es que tú y yo creemos un personaje que no es real. Y Dios no trabaja con personajes. Dios no trabaja con caretas que nos hayamos puesto.
Dios obra con nosotros tal cual como somos. Desnudos delante de su presencia, como era al principio. Desnudos ante la presencia de Dios, sin guardar apariencias, sin ponernos máscaras de perfección. Porque sí, es verdad, el Señor trabaja en nuestras emociones. Y cuando el Señor trabaja en nuestras emociones, nuestro carácter se va haciendo un carácter cristiano. El Señor definitivamente va formando en nosotros el carácter de Cristo. Y nos prepara para el destino que tiene Él. Por eso nosotros tenemos que ser eso, ser vulnerables. Nosotros aquí en la iglesia, en la Viña, siempre hablamos mucho de la vulnerabilidad. Ustedes, no sé si ustedes saben, pero la iglesia Viña o Vineyard Church nació dentro de un movimiento que el día de hoy hay una película por si acaso, se llama Jesus Revolution. Nació dentro de una comunidad hippie. Entonces esa frase, come as you are, o ven como tú eres, no era de Nirvana, era de la Viña. Ven como tú eres, es una de las frases que nosotros decimos en la Viña. Lógicamente que acá adentro decimos, pero no te quedes así. Pero ven como tú eres, con tus emociones, porque sabes que el Señor nos trae a la iglesia para empezar un camino de sanidad. El día que usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador y dice, ahora sí, voy a consagrar mi vida al Señor y empieza un caminar cristiano, no es el fin, es el fin. Es el principio de un nuevo caminar en donde Dios nos va a llevar de sanidad en sanidad. ¿No es cierto? Ya la Biblia habla de la entera santificación hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces hoy día vamos a hablar sobre esto, de esa ilusión de la negación, de que nos negamos a no pasa nada, no ocurrió nada. Y a veces nos quedamos como en una burbuja por un tiempo y tú dices, wow, pasé 3 años y no me di cuenta. Yo recuerdo que Antoine y yo una vez fuimos a una iglesia. Nos gustaba, la verdad nos gustaba siempre ir a iglesias chiquitas como porque hay que meter mano, hay que hacer cosas. Y entonces dijimos, wow, pasamos 3 años, la verdad dijimos así, solo en la adoración. Porque en ese momento decíamos como que no nos habíamos dado cuenta que nos creíamos los levitas. Yo les he dicho, ¿no? Nos creíamos los levitas. Y levita porque no queríamos hacer nada, no servíamos en la puerta, solo veníamos a cantar. Y el Señor nos dijo, y el Señor nos mostró, no, mira, yo quiero sanar, quiero que ustedes salgan de esa burbujita de comodidad, que ustedes puedan seguir creciendo en el Señor. Y entonces, en verdad que yo me sentí en esa etapa de mi vida como en una burbujita que de repente, wow, estuvimos 3 años sin hacer nada. No sé si a ustedes les ha pasado. Luego en otra oportunidad yo estaba lejos de mi familia, estuve por 3 meses. Y como los que me conocen, yo soy bien echada para adelante, soy bien llorona, pero la verdad no soy llorona en todos lados. No sé, yo cuando estoy en la presencia del Señor me da por chillar a cada rato, pero generalmente yo soy muy fuerte de carácter. Y entonces pues estábamos separados y yo tenía que conectarme con mi familia y entonces yo estaba, ¿cómo están? ¿Están bien? Ay, qué lindo, ya solo son 3 meses, ya nos vemos. Y cuando cerrábamos la cámara, yo me ponía a llorar, pero tenía que dar la apariencia de que todo estaba bien. Miren, no me había tomado el tiempo de sentarme y decirle, Señor, estoy triste, me siento mal. O sea, todo el mundo, y lo peor es que todo el mundo se ha dado cuenta. Porque mi hermana ya le había dicho a mi esposo, oye, no sé qué hacer con Marta, se sienta por ahí solita y anda llorando. Todo el mundo se había dado cuenta, menos yo. Y lo peor de todo es que en mi trabajo estaba siendo bien irresponsable. Estaba dando mal testimonio, porque como, todo el mundo decía pobrecita, entonces yo llegaba tarde, no estaba cumpliendo con mis responsabilidades. Yo era en ese tiempo de las personas de que a cada solución le buscaba un problema. Ay, que se me dañó el carro, ay, que la nieve, ay, que esto. Bueno, y lo peor es que era así, sí me pasaba. Pero yo me había negado a decir, necesito ayuda, estoy deprimida, estoy con ansiedad. Porque yo tenía que mostrarme que está todo bien y todo el mundo en mi trabajo me veía bien, pero en realidad no estaba bien. Y me había encerrado en esa burbujita de negación. Hasta que mi jefa me dice, Marta, quiero hablar contigo.
y me dice, tú tienes un compromiso con nosotros y no lo estás cumpliendo. Y no quiero más dramas, quiero soluciones. Y cuando ella me dijo drama, es como drama, retumbó en mi cabeza. ¡Wow! Yo, dramática. Sí. Y mira, a más de ser dramática, estaba dando mal testimonio porque todos sabían que era cristiano. Pero yo me había negado a decir, ¿saben qué? Estoy mal. Compromisos por esconder mi situación. Por negarme a mí mismo y decir, ¿saben qué? No puedo más, estoy súper triste, necesito descargarme. Ni siquiera delante del Señor había llevado mi dolor y le he dicho, Señor, ya no puedo. Me había negado, me había encerrado en esa burbujita. Y cuando mi jefa me dice, drama, en serio, yo sentí así como las películas. No sé, me pareció como cuando Pedro negó al Señor Jesús y el gallo le cantó 3 veces y él dijo, wow, lo negué. No me había dado cuenta que estaba negándome a mis emociones, a lo que estaba viviendo. Estaba viviendo en apariencias. Me decía a mí mismo, no pasa nada. Y ni siquiera me di cuenta. Es como que a veces no nos damos cuenta en verdad. Porque de manera consciente o inconsciente escondemos nuestros verdaderos sentimientos para dar una apariencia de santidad. De que soy hombre y los hombres somos fuertes. O que soy cristiana y los cristianos estamos de victoria en victoria. ¿Cómo es, hermana? Bendecida. Y resulta que, oye, ¿sabes qué? En esta temporada mi fe ha caído. ¿Pero cómo puede si es cristiana? Pero mi fe cayó. Estoy triste. ¿Cómo puede estar triste si los cristianos estamos? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sabes que nos negamos a reconocer que hay temporadas en las que necesitamos un brazo, un apoyo, o lo más importante, ir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más, te necesito de manera real, aquí, en este momento. He perdido la fe, he perdido la confianza. Padre, incluso tengo que confesar que siento como que no me escuchas. Dios no quiere que tú y yo nos neguemos a lo que en verdad sentimos. Porque si nos negamos, los únicos engañados vamos a ser nosotros mismos y el Señor no va a poder obrar con su sanidad en nosotros si ni siquiera nosotros mismos lo reconocemos. Es como cuando nosotros vemos a nuestro niño pequeño que de repente agarra y se da un golpe. Y nuestro niño empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y tú le dices, ay, mi amor, no pasa nada. Séquese esas lágrimas y siga. O como cuando de repente viene uno de nuestros hijos y nos dice, mami, es que mi amiga se cambió de colegio. Ay, pero si ya vas a conseguir otras amigas. No pasa nada, mi amor, séquese esas lágrimas. No pasa nada. Como cuando el hombre se dice a sí mismo, no pasa nada y resulta que está con deudas. Que tiene temor de que no va a alcanzar a pagar porque está con las deudas hasta aquí y no tiene a quien decirle, estábamos mal, no gasten. Y se dice a sí mismo, no pasa nada. Y lo que hace es que busca el trabajo y se dedica al trabajo 24 horas como una forma de tapar y de esconder y de negarse a lo que está pasando. O como aquella mujer también que ha sufrido muchos fracasos, muchas decepciones. Y por estos fracasos y decepciones que tiene en la vida, empieza a vivir una película que no es la vida real. Y va de tienda en tienda comprando ropa y cosas. No digo que todas hacemos eso, pero a veces pasa. Y de repente el espejo te dice, cómprate ese, cómprate el de acá. Porque así te vas a sentir mejor y no pasa nada. Cuando en realidad lo que Dios quiere es que reconozcamos que sí pasa algo y podamos sanar. Y podamos sanar la situación en la que nos encontramos. A veces ese no pasa nada nos lleva a vivir en constante negación porque no estamos dispuestos a enfrentar nuestras emociones. Y es que no es fácil enfrentar nuestras emociones. Y además, ¿saben lo que pasa? Que cuando estamos en negación, la negación es amiga íntima de la resignación.
y nos acostumbramos al lugar donde estamos. Está bien, así siempre ha sido. Nos resignamos, nos conformamos a la realidad que supuestamente nos tocó vivir, porque el reconocer el problema va a exigir que tomemos medidas, a veces drásticas, que hagamos cambios, que enfrentemos personas, que pidamos perdón, que hablemos con alguien. Y la Biblia nos habla del pueblo de Israel en una temporada. Y yo quiero que vayamos a Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 4. Vamos a estar casi en casi todo el capítulo 6 de Jueces. Yo sé que ustedes son bien educaditos y siempre toman nota y luego en casa meditan con el Señor. Gloria a Dios, Señor, gracias. Bueno, no te rías. Dice la Biblia que hay que declarar lo que no es como si fuera fe. No, mentira. No, a mí me consta. ¿Qué les pasa? Gracias a Dios, nuestra iglesia son gente de palabra, de la palabra de Dios. Y bueno, y ¿sabes qué? De paso quiero animarte. Mira, darte tal vez una herramienta. Toma los pasajes que nosotros usamos aquí, léelos y tómate un tiempo ahí para preguntarle al Señor. Yo a veces a las chicas cuando doy los cursos los miércoles yo les digo, lee el pasaje. ¿Qué versículo te resaltó el Señor? Ok, ese tómalo y léelo y pregúntale, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Y quédate ahí, Señor, háblame. Y quédate durante la semana, Señor, ¿qué me dijiste? Y recibe la revelación que el Señor tiene para ti. Porque esta es la revelación que el Señor me dio a mí en esta mañana para compartirte. Pero imagínate la preciosa revelación que el Señor te quiere dar a ti solito, a ti solita. ¿Sí? Bueno, después de esta cuña, quiero que vayamos a Jueces capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y aquí dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas estaban sembrando sus cultivos, venían saqueadores y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. 7 años. Wow. 7 años escondiéndose en cuevas, en montes. Gracias, mi amor. Gracias. En montes, imagínate esa vida. 7 años. Cuando tú sembrabas algo, venían y te lo robaban. Se abusaban de las mujeres. Mira, no eran libres durante 7 años. Perdón, un ratito. No los dejaba estar libres ni establecerse. El pueblo de Dios estaba pasando dolor. ¿Nos podemos imaginar en esa situación? Tú con tus hijos metidos en cuevas porque si sales te agarraban. El pueblo estaba en dolor. Mira, los amalecitas eran más grandes, más altos físicamente, eran mayor cantidad de gente, tenían caballos, tenían camellos. Dice la Biblia, si tú lees el pasaje luego en casa, que venían como langostas en camellos y arrasaban con todo, se llevaban todo. Eran más dominantes, eran guerreros brutales. Eso también tenemos que recordar en la historia también, que leemos historias fuertes en la Biblia, pero las historias de los pueblos que no conocían al Señor eran peor, eran brutales. Entonces lo que hacían es que mataban, se aprovechaban de los más débiles físicamente, o sea, de los niños, de las mujeres. Mira, ellos harían cualquier cosa para sacar provecho de esta nación que era el pueblo de Israel. Ellos eran crueles y además se habían unido entre ellos. Los madianitas se habían unido con los amalecitas. ¿Y sabe qué? Dios nos ama. Y a veces cuando ve que necesitamos salir de donde nos hemos acomodado o nos hemos resignado, a veces Dios va a usar hasta nuestros enemigos para sacarnos de ahí, para movernos de donde nos hemos acomodado.
El pueblo de Dios, el Señor no estaba utilizando al pueblo de Dios para hablarle, estaba usando a sus enemigos para sacarlos de donde se habían quedado por 7 años. Nadie había pensado tal vez en levantarnos, nadie había pensado en clamar al Señor, nadie había pensado en dar una solución y se quedaron metidos en sus cuevas con toda su familia. Es más, nadie siquiera pensó en huir de ahí. Y luego cuando nosotros seguimos aquí, vemos que ellos habían sido abandonados por el Señor porque se dedicaron a adorar imágenes, dioses, ídolos. Y mira, yo quiero decir una cosa, el pasaje ahí dice que el Señor los abandonó porque ellos se habían dedicado a esta cosa. Yo personalmente creo, y lo vamos a ver luego, Dios nunca nos abandona. Yo creo que el problema es que nosotros le cerramos la puerta al Señor. Le cerramos la puerta y ya no lo escuchamos. El Señor está ahí con nosotros como estuvo con el pueblo de Israel, pero llega un momento donde el Señor dice, ya te he hablado tantas veces. Y el Señor nos sigue hablando y nosotros estamos en negación. Y nosotros seguimos en la negación. Pero luego avanzando con esto, Jueces en el capítulo anterior, el capítulo 5 de Jueces, ahí se ve un versículo que quiero específicamente el del final. Jueces capítulo 5, 31. Esto que vamos a leer es antes de lo que es el centro nuestro el día de hoy, que es el capítulo 6. En el capítulo 5 está Débora dando un cántico por la victoria que había tenido el pueblo. Y dice, Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y luego de que ella canta, hay una frase que dice, después hubo paz en la tierra durante 40 años. En el capítulo 6, los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Estaban tan impresionados por estos 40 años de que todo estaba bien, de que el éxito que tenían, que todo estaba perfecto, que se olvidaron de Dios. Ignoraron su palabra. Así que Dios usa a los amalecitas, usa a los madianitas para que los hagan reconocer en dónde estaban. Miran, Dios usa a nuestros enemigos a veces, pero también Dios usa a veces el dolor para remecernos, para decirnos ¿hasta cuándo? Para decirnos ya no sigas viviendo en cuevas, porque yo te he llamado a libertad. Ya no sigas viviendo en depresión, en temor. Ya no sigas metida en la cueva de la depresión y del temor. Dios no quiere que tú y yo estemos ahí. Dios quiere que tú y yo salgamos adelante. Que tú y yo, aún en las situaciones difíciles, Dios quiere hacernos salir de ahí. Salir de esa negación. Avanzamos luego a Jueces capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Versículo 7. Cuando clamaron al Señor, el Señor les envió un profeta. Mira, cuando clamaron al Señor, 7 años. Y hasta que de repente se les ocurrió clamar al Señor y el Señor les envió un profeta. Si tú estás en una situación difícil, clama al Señor. Adora al Señor. Mira, nosotros siempre aquí en la iglesia les animamos, mira, levanta tu voz. No es un concurso de talento, quién canta más bonito, quién canta más feo. Es declarar con nuestra boca las promesas de Dios cuando nosotros adoramos. La palabra del Señor dice que cuando tú y yo cantamos, cuando tú y yo adoramos, dice que el Señor se deleita en la alabanza de su pueblo. La palabra de Dios habla de que muchas veces el pueblo de Israel, cuando iba a pelear, los que iban adelante eran los músicos, los adoradores. Y no para que los maten primero los músicos, no. Era para que vayan en adoración. Cuando tú y yo por fin clamamos al Señor, anda en adoración al Señor. Levanta tu adoración. Mira, no te dé pena. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los conciertos que no eran cristianos. ¡Eh! Ay, no, pues ahora que ya conozco al Señor con mayor razón. ¿Sí o no? O como nos decía alguien, cuando estabas en un partido de fútbol, ¡gol!
cuando vienen aquí. Mira, aquí es para el Señor. Sí, por eso le digo, cante feo, cante bonito, pero cante. Así hay un programa en mi país. Cante, adore al Señor, levante adoración con su boca. Mira, yo sé que a veces dicen, no, es que mira, lo mío no es cantar, lo mío no es, pues no se recite ahí donde está en su puesto, pero adore al Señor. Pero mira, aquí está el pueblo de Israel, después de 7 años, por fin dice, voy a clamar. Clamaron, el Señor los oye, el Señor los escucha, envía un profeta. Versículo 11 dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, el clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y yo digo, wow, no. Lo ve escondido y dice guerrero valiente. Yo creo que Gedeón se puso con quién más es, no sé, o sarcástico, Señor, no sé. Pero entonces el ángel del Señor le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Gedeón le responde, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en las manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, mira lo que le dice, ve tú con la fuerza que tú tienes. Ve tú con la fuerza que tú tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Pues el Señor le dice, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. 7 años en cueva. 7 años en negación de que yo también puedo salir de aquí. El Señor lo confronta. Y me llama la atención cómo Gedeón no le reclama porque le dice guerrero. Ese título sí lo aceptó. Pero luego le dice, él le dice le empieza a reclamar a Dios. Y también me llama la atención porque Dios no le dice nada. Mira, a veces Dios, con respeto, claro está, Dios acepta, Padre, te necesito. Padre, no te veo en esta situación. Así como cuando Juan el Bautista le mandó a decir a sus discípulos, díganle a él si es que es el que esperábamos. Yo creo que a veces, mira, cuando tú pones tu corazón delante del Señor, el Señor no lo rechaza. Y aquí yo veo a un Gedeón altanero, la verdad, diciéndole, a ver si es Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios? Él no había visto a ese Dios que le habían hablado. Él no había visto a ese Dios que permitió que el pueblo cruzara el mar rojo y que los llevó por tierra seca. Él no había visto, para él eran solo leyendas. Él solamente había visto esclavitud, había visto dolor, había visto robo, había visto matanza. Y a veces nosotros estamos en negación de la situación en la que estamos viviendo y la negación a veces se presenta echándole la culpa a otro, proyectando la culpa. No soy yo, son ellos. No, yo no tengo nada que ver porque yo soy un ángel. Yo soy bonita. O a veces también rechazamos la culpa. No, mío no es, yo no hice nada. O en otras veces la racionalizamos, mira, lo que pasa es que es así, yo estoy bien, yo reacciono así porque ustedes me provocan, la próxima pórtense bien porque si no lo siento. No sé, y no enfrentamos en realidad cómo son nuestras emociones. No enfrentamos la situación en la que estamos aquí. E incluso cuando estamos en negación, mira, no vemos al ángel del Señor que está sentado al lado de nosotros. Este pasaje dice que el ángel del Señor se le apareció, lo vio y se sentó. Y Gedeón no se dio ni cuenta de la presencia de Dios.
cuando estamos en negación, al no ser transparentes con nuestro Dios, el ángel del Señor está ahí y no lo vemos. Pero lo que me encanta aquí es que aunque él no lo vio, aunque él estaba en la misma presencia de Dios, si tú no te percatas de su presencia, no vas a ser sano, pero Dios te va a llamar y te va a decir, oye, guerrero, esforzado y valiente. Guerrera, esforzada y valiente. Dios te va a llamar. Dios te va a llamar, Dios va a estar contigo. Gedeón no escuchó las palabras. Perdón, Gedeón no vio la presencia de Dios, pero escuchó la palabra de Dios. Dios le estaba hablando, Dios lo estaba llamando. ¿A cuántos de nosotros Dios nos está llamando y nos está hablando? Y a veces no. Y mira, otra cosa que a mí me llama mucho la atención en esto de aquí, creo que es el 14, donde dice, Gedeón estaba trillando el trigo en el fondo del lagar. Bueno, ¿y qué es un lagar? En inglés, capaz que los que tienen el versículo en inglés sí se pueden dar cuenta que dice, Gedeón estaba trillando in the bottom of the wine press. Él estaba trillando en el lugar donde se hacía, donde se hacía el vino. El lugar donde se trillaba son campos abiertos. Pero él no estaba en el lugar correcto haciendo lo que tenía que hacer. Él estaba en ese lugar. Y lógicamente, mira, yo entiendo, si estamos escondiéndonos, no voy a estar trillando en campo abierto, tengo que esconderme. Y estos lugares eran así y la gente pisaba las uvas y el jugo que salía iba a otro contenedor que a veces estaban como en terrazas, una más abajo, una más abajo. Lógicamente facilitaba el que se escondieran. Pero cuando yo preparaba la predicación, yo le decía, Señor, ¿qué quiere decir con esto, Padre? ¿Qué mensaje quiere que yo lleve? Y yo creo que este es un mensaje para, mira, si es primera vez que tú vienes aquí, si eres visita, tal vez este mensaje no es para ti. Pero yo sentí que este mensaje es para los de casa. Yo le decía, Señor, Gedeón está trillando en el lugar equivocado. ¿Qué significa esto, Padre? ¿Será que estamos en el lugar equivocado? Señor, ¿será que la viña Inver es el lugar equivocado? Y yo sentía que el Señor te dice, no es el lugar equivocado, pero tú estás haciendo lo equivocado. No sé, tal vez solo para mí la palabra, pero yo siento que muchos de nosotros estamos en el lugar correcto, pero no estamos haciendo lo correcto. Lo que Dios te mandó a hacer. Estás en el lugar correcto, pero tal vez no estás ni siquiera trillando. Tal vez estás dormido. Estás en el lugar correcto, pero te has envuelto en una burbuja de pasividad. Cuando Dios te llamó a ser un guerrero esforzado y valiente. Estás en el lugar correcto, pero no estás haciendo lo correcto. Y no es tiempo de quedarnos dormidos ni haciendo lo incorrecto en el lugar correcto. Yo siento que esta palabra es para alguien para aquí. Lógicamente, como siempre digo, la palabra del Señor primero me confronta a mí y al que estamos preparando la predicación. Pero si esta palabra es para ti, recíbela, abrázala y ponla en práctica. Estás en el lugar correcto, pero no estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer en el lugar correcto. Él estaba en el lugar correcto, pero no estaba haciendo lo correcto. Gedeón estaba viéndose a él como un agricultor cuando Dios lo mandó a ser un guerrero. Él estaba en el lugar correcto, pero estaba trillando. No estaba haciendo lo correcto. Dios no lo veía a él como un agricultor. No lo veía como un pastor de ovejitas y no, el Señor lo había visto como un guerrero. El Señor te ve como un guerrero. Haz lo que tienes que hacer. Yo no sé qué es lo que tengas que hacer. Y no solamente aquí en tu casa. El Señor, ¿a qué te llamó en tu casa?
Ay, no, es que mi esposo es el sacerdote de la casa. No, no, no. La palabra de Dios dice que todos somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tu esposo no te sigue, tú haz tu parte. O viceversa. No, no, es que mis papás, yo soy el único cristiano en mi casa. Haz tu parte, guerrero, esforzado y valiente, y párate en tus fuerzas porque el Señor va a ir contigo. Ya no es tiempo de seguir escondiéndose en cuevas, escondiéndonos a la negación. No, es que yo soy joven, el Señor también te llamó a ti. No, es que mi papá nunca me dio testimonio. Qué pena, dalo tú. Sana y dalo tú. No, es que mi papá me dio mal testimonio y siento que eso es para alguien aquí también. Pues tú dale un buen testimonio. No podemos seguir viviendo en cuevas. No podemos vivir en negación. Porque el Señor te va a llamar a ti, guerrero, esforzado y valiente. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Seas pequeño, seas grande. Mira, la Biblia está llena de historias de chiquitos. Samuel, 3 años en el templo, hasta grande, y sus hijos también. Mujeres, no, es que yo estoy viejita. Mira, la Biblia nos habla de una Noemí, viejita. Se le murió el esposo, se le murieron los hijos, y para rematar solo le quedaron las nueras. Pobrecita, no mentira, yo soy nuera por si acaso. Pero ella no se quedó ahí. Bueno, la costumbre es que yo vaya a mendigar porque soy viuda. No, ella dijo, me voy a Belén. Y la palabra, y es otra predicación, pero Belén significaba el lugar donde ahí viene el pan, donde hay la provisión. No, es que soy viejita, párese en tus fuerzas, nos dice el Señor. Párate en tus fuerzas, en tus propias fuerzas, porque yo iré contigo. Mira, yo no sé la situación que cada uno de nosotros estamos pasando, pero lo que te puedo gritar a los 4 vientos es que párate en tus fuerzas. Párate en tus fuerzas. Mira, no esperes que venga el pastor y ore por mí. No. Jesús es el buen pastor. Nosotros somos siervos de Dios. Y no es que estoy diciendo, dice eso para no trabajar. Soy trabajólica. Me encanta servir al Señor y hacer cosas. ¿Sí o no? Wow, gracias, Señor. Mira, no estés esperando que alguien te ayude, que alguien te levante, que alguien te saque, así como a Gedeón, de esa burbujita, de esa cueva, de ese lagar. Levántate en tus propias fuerzas, que el Señor va contigo. Y sabes que a veces hablando de esto nosotros, en las redes sociales a veces nos ponen cosas, ¿no? Así como Gedeón, que estaba quejando, la gente está mal, él estaba enojado y era real, como digo, él nunca vio lo que le había contado tal vez su abuela, sus padres, ellos nunca vio. Y a veces nos ponen ahí en las páginas sociales unas cosas bien fuertes, que tu Dios, que así, que bla, bla. Y la verdad yo trato de darles amor, mucho amor, mira, no sé, busco cómo responderles bonito. Y también suelo ir a sus perfiles, y no por ir a curiosearlos por si acaso, en verdad, sino que voy a ver de quién es esa persona. Y a veces se ve que son personas solas. Y yo oro por ellos, porque a veces si hay tanto odio es porque están viviendo una etapa dura. Así como Gedeón, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no nos saca de la cueva? Y sabes que es difícil decir esto, pero lamentablemente Dios nos va a ayudar, nos va a rescatar, nos va a esforzar, pero Dios no va a evitar que nosotros suframos las consecuencias de nuestras decisiones. Pero aún esas malas decisiones las va a tornar en bendición. Así que échale ganas. Empieza tu caminar con el Señor, síguelo con ganas, lo que hagas, hazlo lo mejor que puedas. Si tú empiezas tu caminar con el Señor, mira, a veces me dicen, pero es que está duro. Ay, mi amor, si solamente he venido 3 veces. Mira, sí, sabes que a veces yo creo que la cantidad de tiempo que tú estuviste fuera sin conocer al Señor, a veces nos demoramos lo mismo en madurar. Yo conocí al Señor a los 23 años.
Y el día de hoy, Dios mío, las cosas que todavía hago. Gracias a Dios que es bueno. Pero digo, sigue adelante, guerrero, esforzado, valiente, Gedeona, no sé. Sigue adelante, mira, la gente nos va a decepcionar. La gente nos va a lastimar. Pero Dios nos va a restaurar y va a estar sentado junto al árbol, junto a nosotros. Y nos va a llamar, ven, guerrero esforzado y valiente. Ven, quiero tu sanidad, la sanidad de tus emociones. Quiero que vuelvas a hacer lo que te llamé a hacer. Y sabes que lo más importante es que cuando nosotros empezamos a hacer estas cosas, el Señor nos va a ayudar a sanar nuestro carácter. Pero ahora no es fácil. Mira, el Señor a veces permite ese dolor, ese sufrimiento para que nosotros salgamos. A veces nosotros como cuando uno empieza a hacer cualquier cosa, vamos a suponer, cuando empezamos a ser pastores, Dios mío, Padre, con Antoine orábamos, dame paciencia, Señor, danos paciencia, danos paciencia. Y el Señor nos mandaba a unas personas para que tengamos paciencia. Porque Dios no te va a decir, ¡pring! Bajó la paciencia y te vas así como, ¡ay! Siento la paciencia. No. Si esperas eso, fregaste. Dios te va a mandar oportunidades para que tú seas paciente. Señor, nuestra iglesia es una iglesia de reconciliación, ¿no es cierto? Nosotros decimos amar a Dios. Mira, hasta ni eso. No, pues no. Amar a Dios y cambiar el mundo. Nuestra estrategia es de amor, pero a veces da ganas de amor, ¿no es cierto? Dios nos manda. Entre semana conversábamos con Kim. Yo le decía, Kim me decía, no sé por qué el Señor, y yo pienso igual que ella. Cada vez que ponemos un tema a las predicaciones, el Señor nos confronta en lo que estábamos predicando. Porque Dios va a usar todas esas situaciones para que tú y yo nos paremos en nuestras fuerzas, pero en su presencia. Amén. Quiero terminar este tiempo en esta palabra pidiéndole al Señor que tal vez ya salgamos de la queja, salgamos de la cueva, no sé. Y que podamos ver que el Señor está ahí. ¿Sabes qué? Cuando Gedeón estaba conversando con el ángel del Señor, ni se dio cuenta que era él. Si tú lees el pasaje, luego en el versículo 22 al 24, dice, ¡oh! Si ha sido Dios, le dice Gedeón, mira. Si ha sido el Señor. No lo tengo en diapositivas, te animo que tú puedas ver el versículo 22 al 24. Gedeón se da cuenta que sí había estado conversando con Dios y dice su palabra que le hace un altar y en ese altar le pone por nombre Jehová Shalom.